Capítulo 3 de un curso de milagros. Vamos a continuar con la misma temática. Voy a leer para tener una mejor estructura del contenido y voy explicando. El capítulo 3 de un curso de milagros se titula La percepción inocente y aborda temas claves sobre la percepción, el sistema de pensamiento basado en el miedo y la corrección de la mente a través del amor. Este capítulo se centra en el cambio fundamental de perspectiva necesaria para comprender el propósito del curso, la transformación del miedo en amor mediante el reconocimiento de la verdad. Esto es una de las bases principales que a mí me hizo salir de la depresión. Al momento de cambiar el miedo por amor, es una parte muy difícil, pero indispensable al momento que uno está cursando una dificultad o pensamientos negativos. ¿Ok? Veamos primeramente la percepción y la realidad. La percepción se basa en nuestras creencias y éstas determinan cómo vemos el mundo. ¿A qué se refiere un curso de milagro con esta percepción de nuestras creencias? Bueno, pues básicamente cómo fuimos educados, ¿ok? No olvidemos que nosotros traemos una epigenética, ¿no? Ya traemos dentro de nosotros los traumas que normalmente nuestro abuelo, bisabuelo, nuestros padres traían, más aparte tenemos una cultura que nos impusieron de alguna manera, por decirlo, ¿no? No es que ellos tuvieran la culpa de nuestros padres o sus padres, sino que pues así fue. Y pues esto tendríamos que romper con esa cadena de creencias. Y también, ¿no? Aquí comenta lo de esto determina cómo vemos el mundo, ¿no? Esto determina todas estas creencias, todas estas tradiciones, todas estas formas de cómo fuimos educados, obviamente nos van a traer una forma de ver las situaciones y de esta manera nos van a provocar, pues, conflictos, pensamientos negativos, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente trabajar en ellas. Un curso de milagros distingue entre la percepción errónea basada en el miedo y la separación y la percepción verdadera basada en el amor y la unidad. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos dos percepciones, la errónea y la verdadera. En la errónea, pues obviamente es el ego el que está abarcando esta percepción, ¿no? A través del miedo y la separación, creer que estamos todos separados, que no somos hijos de Dios, que no somos hijos, que no somos unidos, llamémonos tal vez no Dios, porque no es como lo muestra, pero que no somos todos parte de esta gran energía y esa es la separación, ¿no? Y de pensar que todos estamos separados, cuando todos estamos unidos, todos somos energía, todos somos partes de ese núcleo, llamémoslo desde el vecino, desde no solamente tu familia, tus hermanos, etcétera, sino cada persona que ves, cada ser vivo de este planeta es un, una parte de esa energía universal o de esa conciencia universal, ¿ok? Cuando nosotros no estamos en o cuando estamos más bien en conflicto con esta energía, pues nosotros caemos en la percepción errónea, ¿no? Cuando tenemos y creemos que no estamos, ¿no? Lo mío, ¿no? Esto es mío, es de mi propiedad, tú no perteneces a esto, estás juzgando a otras personas, ¿no? Es que él o victimizas, ¿no? Te victimizas tal vez a ti o a otras personas, no, es que pobrecito, es que pobrecita de ella, no, es que pobre de mí. Estás ahí cayendo completamente en el ego, ¿no? Al mismo tiempo que juzgar. Entonces, lo mejor aquí, lo que comenta un curso de milagros, es mantenerse callado.
Se explica que la realidad es creada por Dios y por lo tanto es inmutable. Recordemos aquí que Dios, ¿no? Estamos hablando de esta energía, de esta conciencia universal, ¿ok? Esto no es que un curso de milagros se refiera a una religión como tal, sino estamos hablando en realmente lo que es la divinidad, ¿no? Lo que todos conocemos como una energía universal, una conciencia universal, ¿ok? Entonces, es inmutable, eterna y perfecta. Por otro lado, la percepción es una construcción del ego que refleja un mundo de ilusiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Eso es lo más fácil de que a veces lo podemos experimentar cuando uno, ¿cómo podemos ver cuál es la percepción entre alguien y la mía? Pues bueno, básicamente cuando ven tal vez una película, ¿no? Los dos ven la misma película, pero él tuvo una percepción diferente. A él no le gustó la película porque lo vio completamente diferente a como tú lo viste. Ahí se muestra perfectamente esa percepción. Es lo mismo también porque yo estoy haciendo estos videos, por qué me estoy dedicando a esto, porque yo creo fielmente que la forma en que yo lo digo, la forma en que yo explico, la forma en que yo voy a estar comentando un curso de milagros, que es mi percepción, va a coincidir con otras muchas personas que van a decir, me gusta cómo Julio Ismael presenta la información, se hace un poco más organizada, estructurada, etcétera, y ahí esa percepción, ¿no? La forma es lo que vamos a agarrar de ahí. Hay muchas personas que explican un curso de milagros y pues obviamente uno decide cuál le conviene, a cuál uno le entiende mejor, ¿ok? Ahí es dependiendo de esa percepción. Número 2. Hoy vamos a ver 5 puntos. Entonces, el número 2 es el sistema de pensamiento del ego. El ego se define como una falsa identidad que surge del deseo de la separación, que fue lo que ya comentamos. Este sistema se sustenta en el miedo, la culpa, el ataque y busca perpetuar la idea de que estamos separados de Dios y los demás. En este punto es muy importante identificar que el miedo, la culpa y el ataque son básicos para entender que estamos cayendo en el miedo, en el ego, perdón. ¿Ok? Cuando tú sientes cualquiera de estos puntos, inmediatamente estás o automáticamente tienes que identificarte que estás cayendo en el ego y tienes que salir de ese lugar. ¿Ok? No hay más. El ego utiliza la proyección para culpar a los demás de lo que no queremos reconocer en nosotros mismos, perpetuando el ciclo de conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente la percepción. El ego utiliza la proyección para culpar a los demás, ¿ok? Si cualquier ejemplo donde hay una discusión, un conflicto, y vas a decir, es que tú tuviste la culpa, ¿no? Llamémoslo tal vez en un matrimonio, cuando alguien va o rompe un plato y de repente, hoy otra vez ya rompiste otro plato, ya estás culpando a una persona, la otra persona tal vez te contesta diciendo como si a ti no te pasara, ella ahora está culpando a la otra persona y empieza el juego de la culpabilidad y estamos haciendo grande y grande y grande este ego, ¿ok? Y obviamente continuamos en ese juego de la culpabilidad y creciendo este ego. El número 3 es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que aquí es donde entra en juego. Aquí es cuando podemos, ¿no? Cuando alguien rompe ese plato, veamos qué podemos hacer. El Espíritu Santo representa el sistema de pensamiento alternativo al ego. ¿Ok? Tenemos el ego y tenemos al Espíritu Santo, según un curso de milagros. Es la voz interna que nos guía hacia la corrección de nuestra percepción. Eso es
cuando normalmente tenemos un instinto, cuando escuchamos a nuestro corazón. Y esto lo vamos a escuchar muy sencillamente cuando pensamos en verdad, en una forma inocente y con amor. De esa forma podemos lograr escuchar al Espíritu Santo. Si alguien rompe ese plato, volviendo al mismo ejemplo, tal vez en ese momento quieres decir algo, pero mejor te quedas callado. No hay algo mejor. Y esa persona, o no, tu pareja, tal vez va a decir, ay, chin, lo siento, ¿no? La siguiente cuestión o la siguiente pregunta va a ser, ¿qué vas a responder? Si estás pensando con amor, con inocencia, tal vez podrías decir, a cualquier persona le pasa, no te preocupes, ¿no? Entonces, antes de lanzar una flecha, antes de juzgar, antes de caer de un juicio o cualquier otra cosa que es el ego, ¿no? En algo negativo, mejor callar, y si no tienes alguna cosa que el Espíritu Santo está diciendo, mejor nos mantenemos callados. Mientras el ego crea ilusiones de separación, que es lo que comentaba, el Espíritu Santo nos recuerda la verdad de nuestra unidad con Dios. O, en este caso, llamémoslo con nuestra conciencia de unidad. Escuchar al Espíritu Santo implica practicar el perdón, lo cual deshace la percepción errónea y nos conduce a la paz interior. Muchas veces, cuando nosotros estamos en conflicto, ya sea que tú te sientes mal porque alguien habló mal de ti, o porque tú hablaste mal de alguien, o porque tú estás juzgando a alguien, ¿no? No hay muchos caminos, pero casi siempre son los mismos. Y aquí lo que estamos provocando es una separación, ¿no? En lugar de que juzguemos, en lugar de cambiar ese pensamiento por pensamientos de amor, de unidad, pues sí, principalmente si no tenemos nada que decir, mejor mantenernos callados. Eso es algo que te va a ayudar muchísimo en tu vida diaria y tal vez en el problema que estés cursando. Esto nos va a tratar, mientras continúes con este ejercicio, vas a lograr crear una paz interior poco a poco. El papel del perdón. El perdón es la herramienta principal para corregir la percepción y sanar la mente. No se trata de perdonar pecados reales, ya que un curso de milagros enseña que el pecado es una ilusión, sino de reconocer que lo que percibimos como un ataque o un error proviene del miedo y no de la realidad verdadera. Esto es algo muy importante. En un curso de milagros sabemos que no existe el mal ni el bien, es únicamente nuestra forma de percibir las cosas. Lo que nosotros escuchamos en muchas religiones de que esto está bien, esto está mal, tú no debes de hacer esto, o que muchos dicen también que es algo que he leído bastante, ¿no? De Enrique Corbera, que dice, pues la religión, ¿cómo se le ocurre que Dios va a juzgar? ¿No? ¿Cómo puede ser posible? Y eso tiene mucha razón, porque Dios no va a juzgar nunca, no va a juzgar, ¿no? Es la forma en que percibimos la realidad, la forma en que se escribieron los humanos, en la forma en que nosotros los humanos escribimos esas reglas, esas formas de ser. Y las reglas lo podemos ver directamente cuando, si eres papá o mamá, tú escribes las reglas de tu casa. Tú decides si se van a dejar tirados los zapatos o no. ¿Quién dice que dejar tirados los zapatos o no está bien o está mal? ¿Quién lo dice? Nadie. Es únicamente nuestra percepción. Algunas personas dirán, no me importa.
que deje mi hijo tirado sus zapatos. Otras personas dirán, no, 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 yo quiero que las organicen y regañarás a tu hijo hasta que ponga los zapatos bien ordenados siempre cuando llegue a su casa. Es únicamente la percepción, ¿ok? Es una invitación también para que nosotros logremos como padres también no encadenar a nuestros hijos con nuestra cultura o nuestros aprendizajes o nuestras percepciones que no siempre están las correctas. Volviendo al perdón, aquí dice, el perdón es la herramienta principal para corregir la percepción y sanar a la mente. Como muchos saben, yo he escrito un libro que es 100% dirigido al perdón y aquí podemos identificar en este libro que el perdón lo tenemos muy mal definido, ¿no? No sabemos realmente qué es perdón, qué significa perdón, qué es perdonar. Muchos pensamos que disculpar es perdonar, ¿no? Porque lo ocupamos de forma incorrecta en nuestro día a día y en muchas situaciones. Perdonar realmente nunca lo vas a lograr si no te perdonas a ti mismo, principalmente. Entonces, no hay manera de comenzar un perdón sino pensando en amor, en paz, en conexión con tu alrededor y después pedir perdón por lo que se haya hecho. Este perdón, cuando tú pides, ya que tú te hayas perdonado a ti mismo por la acción, entonces, ya sea que esa persona esté presente o no, puedes perdonar. Pero hasta ese momento no. ¿Ok? Es muy importante entender esa palabra como perdón, que es algo, para mí, una de las principales palabras eh, de la vida. Por último, veamos la expiación y la salvación. Qué interesante que la expiación es como un perdón, pero realmente es completamente diferente. Aunque puede ser similar o signifique un poco o vaya hacia allá, ¿no? La expiación y la salvación. La expiación, en inglés, atonement, se describe como el proceso de deshacer el error de la separación. Es el reconocimiento que nunca hemos estado separados de Dios. ¿Qué quiere decir esto de expiación? ¿Cuándo ocupa alguien la expiación? Por ejemplo, alguien pasa y casi te va en el auto, tú vas manejando y casi te va a chocar y tú directamente le insultas, ¿no? Este idiota, este tonto, ¿no? Casi me choca, chocamos y todo. Y ya estás soltando en ese momento toda tu energía negativa. En ese momento detectas y dices, pido expiación. Expiación, se lo entrego al Espíritu Santo, se lo entrego a la energía divina y perdón, porque esto no me pertenece, pido expiación. Ahí es cuando uno pide expiación y no perdón, como te acabo de mencionar, pero a eso va la referencia de expiación, en ese momento, ¿no? Cuando uno lanza misil y decides que no explote, por favor, que no explote, expiación, ¡pam!, para que se truene ese misil en el aire y no llegue a su destino, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa si recordemos que todos somos energía, todos somos parte de esta energía universal? Si tú insultas a quien quieras, no importa, hasta a tu perro, se va a regresar. Siempre va a tener una onda, ¿no? A cada acción, una reacción. Va a ser lo mismo. Este capítulo subraya que aceptar la expiación para nosotros mismos nos libera del sufrimiento causado por la identificación con el ego, lo que acabo de demostrar y explicar en el ejercicio anterior. Espero que te haya gustado esta cápsula y te espero a la siguiente. Muchas gracias por seguirme y
ponte muy atento, pronto se publicará mi libro, ya lo estaré comentando aquí en las redes sociales y espero que, bueno, sea muy bien recibido.